habíamos anticipado, ya está con nosotros el general Baella, acompañándonos aquí en los estudios. José Baella ha sido jefe de la DIRCOTE. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y justamente le preguntaba en Buenas la pausa si usted ha tenido la oportunidad de revisar este conjunto, este paquete que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso cuando ha solicitado las facultades delegadas. Ha tenido la oportunidad de ver lo que es, digamos, la mayoría de las 58, ¿no? Sí. Son 58 en total, pero son 26, me parece, orientadas al tema de la seguridad. Sí, ¿cuál es su evaluación? ¿Cree que van a ser buenas? ¿Cree que hay que distinguir unas de otras? ¿Qué sensación le producen, en principio, le genera algún tipo de entusiasmo? Sí, yo creo que estas facultades que le van a dar al Ejecutivo por 60 días y por lo que hemos leído del resumen, creo que sí, en realidad puede dar, porque son herramientas legales. Hay varias modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal también, Sí. ¿no? Y yo creo que estas herramientas van a servir para el accionar policial. Por ejemplo, Por ejemplo, la tenencia ilegal de armas compartida. Muchas veces uno ingresa a un lugar y encuentra un arma y hay 5 o 6 personas, ¿no? Y por el hecho de que no pueden individualizar, les dan libertad. Entonces eso hay que contemplarlo también. Otra es la situación, por ejemplo, de poner como delito, marcar como delito, tipificar como una conducta delictiva el hecho de suministrar ilegalmente para las comunicaciones, ¿no? sí. Con lo que ocurre en los penales, que eso es importante también, ¿no? Y otro que dentro, por ejemplo, de 24 horas, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial va a tener acceso a lo que es para ver las comunicaciones inmediatamente. Y eso es importantísimo, para actuar en flagrancia, ¿no? Y es importante esta situación de actuar en flagrancia, ¿por qué? Porque también, de acuerdo a un cambio que dice ahí, se va a poder visualizar de inmediato las comunicaciones, o sea, lo que dice el teléfono. Claro, y además se está exigiendo la participación de los operadores de telefonía. Así es, que es importantísimo. Claro, la colaboración y que estén de alguna manera conectados y obligados también a ofrecer la información. Obligados porque muchas veces dicen, no, la policía no tiene la tecnología. Y yo creo que si los obligamos a los operadores, ellos pueden otorgar la tecnología y mantenerse con Obsitel también de una forma directa para darle información a la policía. Yo llego a una dependencia policial, inmediatamente me están extorsionando para que inmediatamente la policía accione. Esas son las herramientas legales, ¿no? Claro, sí. Así sí, es. algunas se han revisado, ¿no? Servicios de justicia y más céleres exclusivos para delito de alto impacto, es decir, que haya fiscalías que se aboquen exclusivamente a esos tipos de delitos, fortalecimiento operativo. ¿No? De la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial. El exministro Kluber Aliaga ha dicho que no bastan, sin embargo, las leyes, sino el trabajo operativo eficaz. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cómo llevar a la práctica, por ejemplo, un fortalecimiento operativo de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial cuando hubo algunos roces en los últimos tiempos con relación a las atribuciones que tiene cada cual? Esa es la realidad, pero la situación está que los peruanos tenemos que exigir, no podemos permitir que siga, digamos, esta situación de que entro por una puerta y salgo por la otra. Yo creo que acá se tiene que cerrar filas en cuanto a lo que se tiene que hacer. Yo, por ejemplo, he estado revisando la cantidad de reos en cárcel que hay por extorsión y no pasa de 1.500. Correcto, pero lo que ha dicho siempre el Ministerio Público y también el Poder Judicial es que, a diferencia del sector interior, a ellos se les ha recortado el presupuesto. Esto supondría, por ejemplo, dotar de mayor presupuesto también, porque si la Fiscalía va a tener fiscalías especializadas para atender estos casos, personal exclusivo para esto, y el Poder Judicial lo propio, también pasaría por otorgarle un mayor presupuesto. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Estamos en una guerra y en la guerra, pues lógicamente para tener resultados tenemos que, cualquier plan que hagamos, no está escrito de piedra, se puede modificar, pero si ese plan no tiene, pues, digamos, el aumento de presupuesto, que no diga, pues, en una situación que diga, pues, trabajen con el presupuesto que tienen. No, pues así no es. Se tiene que otorgar un presupuesto especial para combatir, para cerrar el sistema, ¿no? ¿Qué va a pasar con el INPE? ¿Cómo descifra usted el plan del gobierno? Porque el presidente dice, por un lado, ya no va a haber INPE. Pero por otro, escuchamos que no es necesariamente así, sino que va a ser asumido. Es decir, lo van a absorber. A reestructurar, creo yo. Así es, reestructurar y crear una superintendencia
digamos que sea una suerte de organismo rector y vigilante de que en efecto el INPE cumpla con los objetivos para los que se creó. Hay reclamos por parte del sindicato de los trabajadores del INPE. El tema de los polígrafos, por ejemplo, pareciera una contradicción, porque se quiere someter al polígrafo con todos los, finalmente es una prueba que va a ser voluntaria, luego esto pasa por la calificación de la persona que va a practicar el examen, no es irrefutable el resultado de una prueba de poligrafía. Entonces, ¿cómo analiza usted esos anuncios? Mire, esta situación del INPE yo creo que es, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Eso es claro. Y el INPE pasa por una situación, pues una crisis terrible. ¿Va a ser uno de los huevos que se rompa? Yo creo que sí. Y tiene que ser de inmediato. No puede ser que cada vez que haya una requisa se encuentren más cosas. General Baella, la pregunta, se la hizo el canciller también, y la hacemos todos los días si lo recordamos. ¿Por qué no sacan al jefe del INPE? Está bajo investigación. Si realmente la tolerancia es cero, nadie que esté bajo sospecha, ¿no le parece que no puede ser la cabeza del INPE alguien que está bajo sospecha? Yo creo que se tiene que evaluar constantemente a todo el personal, pero especialmente si una cabeza tiene, digamos, ciertos indicios, ciertas evidencias que ha cometido un delito o no es para el cargo, hay que sacarlo. Yo no sé por qué se hacen tanto problema. Funcionarios buenos hay. Funcionarios, gente que ha sido director del INPE, hay muy buenos. Entonces se puede formar ahí un ¿A quién sugeriría? ¿Se le ocurre un nombre? Por ejemplo, al señor Juan Villarán, por ejemplo. Ya. Claro, él ha sido jefe del INPE, si no me equivoco, en gobiernos anteriores. Ahora, crear una superintendencia, nuevamente uno dice mayor burocracia en el Estado, mayor gasto, ¿no? ¿Por qué no empezar, por ejemplo? Porque la solución, sabemos, es la construcción de penales, ¿no? Y la tolerancia cero para el control. Para el control. Para la prevención, es decir, el presidente Gería ha descubierto la pólvora cuando participa de estos operativos en el marco, dice, del estado de emergencia, y recién se da cuenta, porque él ha sido congresista, pero hoy que es presidente se da cuenta que o hacían llamadas, o había celulares en los penales, o había objetos que no debían estar ahí, listas. Digo, ¿es algo que recién descubre el gobierno ahora? ¿No venimos hablando de esto hace tiempo? Hace mucho tiempo, lógicamente, y peor aún, que tenemos más de 100.000 reos en cárcel, y son 69 penales, simplemente, ¿no? Cada penal es una bomba de tiempo. ¿Una superintendencia va a solucionar el problema del hacinamiento? Yo creo que acá se tiene que hacer un buen estudio, y para eso hay que llamar a la gente que conoce, hay que llamar a la gente que ha estado. Lógicamente, esta es una situación que a todos los peruanos nos tiene angustiados. Se ha visto, por ejemplo, casos de corrupción plena dentro del INPE, ¿no? Que al que salga, digamos, a esta situación de lo que es el polígrafo, yo creo que las cabezas tienen que pasar por el polígrafo, para que den el ejemplo. Porque si yo creo que es voluntario. Pero más allá del polígrafo, vamos, dejarlo todo al polígrafo, hay un tema de filtros que no se ha venido cumpliendo. Funcionarios que se han nombrado en los últimos años, ¿no? Que no han tenido la capacidad. Algunos no tenían la capacidad y los otros traían cuestionamientos. Así es. Entonces, empecemos por exigir capacidad y sacar a todos los que tengan algún tipo de cuestionamiento. Yo creo que sí, yo creo que por ahí hay que empezar esta reforma que se tiene que hacer en el INPE, ¿no? Empezar por esa reforma y pasar, digamos, también a hacer un estudio interno también. Inteligencia. ¿Por qué los funcionarios del INPE se corrompen tan rápido? Dicen que son los sueldos. Son sueldos bajos, de repente, entonces habría que ver, pero estamos hablando nuevamente, también. Está bien, pero estamos hablando nuevamente de más gasto. A eso voy. Y algunas críticas o algunos suspicaces dicen, qué casualidad que el presidente proponga hacer todo esto cuando está por verse el tema del presupuesto. Sí, pues, y justo... Y él no deja de ser congresista. Mañana empieza la situación del presupuesto. Ajá. Lo que usted me decía, la inteligencia es importante. El INPE tiene una cantidad de información que tiene que ser explotada. Pero creo que, si no me equivoco, tiene una oficina de inteligencia, la cual no participa de todas las otras oficinas de inteligencia. ¿Cree que también, así como hemos hablado del asilo con el canciller, cuando él decía, bueno, el asilo ha devenido en una suerte de protección para los amigos, ¿no? O para aquellos que comparten el pensamiento, con la ideología, en este caso ha dicho, en el caso de México, ¿no cree también que la inteligencia en el Perú se ha venido utilizando para cosas que no debía ser utilizada, dando por descontado que ya no se necesitaba inteligencia habiendo derrotado el terrorismo? Me refiero a seguimientos a políticos de la oposición, seguimiento a periodistas. ¿Cómo empezar a reestructurar realmente
las direcciones de inteligencia? Mire, en primer lugar, para hacer inteligencia se tiene que capacitar al personal. No cualquiera voy a vestir 50.000 efectivos y lo voy a mandar a la calle y van a hacer inteligencia. No, eso Ok, no es. la propuesta entonces de Eso no no vestir es. uniforme, ¿le parece a usted que puede funcionar? Yo creo que no, No. Yo creo que hay que ser un poco más técnicos en esta situación. Y nosotros conocemos a nuestro personal. Ojo, anuncio del ministro del Interior. Y nosotros, digamos, conocemos a nuestro personal y su idiosincrasia, ¿no? Un personal de inteligencia es capacitado, tiene que tener mucho tiempo en capacitación para ver una cubierta, para, digamos, manejar informantes, confidentes, para poder extraer información, para mimetizarse con el medio. No es que le quito un uniforme y ya anda en inteligencia o agárrate a balazos con los delincuentes. No es así, hay que planear. Hay que planear bien para ver qué es lo que se quiere hacer con inteligencia, porque la inteligencia nos va a dar un producto. Y con ese producto vamos a tomar decisiones. Esa es la idea. Ahora he visto... ¿Tendría usted una propuesta que sumar, digamos, a lo que ha presentado el Ejecutivo? Mire, yo lo que propongo, tengo experiencia en terrorismo. En terrorismo se creó un sistema judicial. Se dio una ley, la 25475, que ahí está escrito todo lo que se tiene que hacer para combatir el terrorismo. Igualito se puede hacer para las extorsiones. ¿Por qué no? Tomando como medida eso. Y inclusive las penas, las formas, los agravantes, la pertenencia a una organización criminal, en este caso terrorismo, dice todo esa ley. Y esa ley se ha trabajado desde hace muchos años. Estaba leyendo también opiniones sobre esto de el general Pérez Rocha. Él dice la reducción de tiempo, ¿no?, para la destrucción de armas decomisadas le parece un punto a favor, por ejemplo, ¿no?, para evitar toda la reutilización, digamos, de las armas que se decomisan. Así es. ¿No?, acelerar esto del SUCAMEC. Pero después habla de reajustes de presupuesto para equipar técnicamente a la policía con GPS. La policía no maneja GPS. La policía está manejando drones, los de inteligencia manejan GPS. Ya no es como en la época de los 80, los 90. Digo, para rastrear teléfonos desde donde provengan llamadas extorsivas. No, los GPS son para, digamos, para la geolocalización. La geolocalización, claro, sí. Sí tenemos geolocalización en la DIRINCRI, pero no solamente debe ser en la DIRINCRI, pues tiene que ser ya en las unidades, digamos, periféricas. Han creado la división de extorsiones, me parece muy bien. Han puesto un buen coronel ahí. Como la división de extorsiones deberían haber 4 o 5, incluido Callao, para que la gente vaya y denuncie en forma reservada y ahí tenga la geolocalización, tenga todas las operadoras, OCIPTEL, Hay un problema que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Una de las normas dice quien filtre información. Así es. ¿No? Que se ha prestado también para una polémica que tiene que ver con si esto afecta o no la libertad de prensa. Claro. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la filtración de información que hay, cuando llega una denuncia por extorsión y de la propia comisaría sale la información, Yo ¿no?, creo que acá, para el extorsionador. Y se están viendo muchos casos de esto. Que Sí, porque gente además se queja de eso. tenemos un récord, el Perú, hoy revisaba un estudio, el Perú tiene el récord de denuncias que no se presentan. Y cuando uno no presenta denuncias porque no confía en a quién le va a entregar la información de lo que está sufriendo. Así es, y se está presentando una serie de casos de esos, que la gente inclusive va a denunciar a una comisaría y sale el denunciante y lo llaman por teléfono. Te estoy viendo que ya has salido de la comisaría, ¿cómo se llama? Que has denunciado. Sí, claro. Y eso está ocurriendo. Pero eso es corrupción. Eso es corrupción, pero casualmente que este tipo penal yo creo que es casualmente para los policías, fiscales y también para los jueces, para que no brinden esa información reservada, porque ¿quién es la víctima? La víctima es la que está sufriendo el problema. Y no solamente es hecho de corrupción, también es el miedo. Y la gente tiene miedo ahorita de denunciar porque lo amenazan, ¿no? Lo amenazan, le ponen una dinamita en su casa, la gente tiene miedo de ir a denunciar. Por ahí también tenemos que atacar el problema, porque uno puede ir a denunciar y te pueden dar, por ejemplo, una numeración, y con esa numeración es suficiente. Ya no tienes por qué estar yendo a la comisaría, sino para que se investigue. Y eso, por ejemplo, se da en caso de terrorismo, ¿no? Denuncia reservada. Hay que copiar, digamos, lo de otros tipos para poder mejorarlo, inclusive... O adaptarlo. O adaptarlos, claro, yo creo Muy que bien. es así. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. A usted. Ya conoceremos mayores detalles también. Sí. Y el debate que habrá en el Congreso de la República sobre